Y arrancando con el tema de hoy, dada la devolución del trabajo anterior, seguimos con tema maqueta, pero vamos a aplicarle escala a esa maqueta y vamos a complejizar un poquito eh, esa misma maqueta. Eh, para esto hay que observar y comprender el objeto que voy a materializar, conocer, vamos a conocer qué tipos de materiales existen para hacer maquetería y cómo se aplican según lo que quiero representar. Vamos a hablar de qué tipos de materiales existen y cómo se relacionan esos tipos de materiales según qué escala estoy materializando ese objeto o esa arquitectura o lo que yo esté maqueteando. Y como siempre, la prolijidad y la atención de lo que estoy realizando es muy importante, porque sin prolijidad no queda un buen resultado de lo que estoy haciendo. Por más que esté bien realizado, con las medidas correctas, si no está prolijo, no, no se lee no voy a lograr mostrar lo que quiero mostrar o representar a través de ese objeto. Muy bien, dentro de lo que es la maquetería, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la maquetería. O sea, es la forma que tenemos de representar algún tipo de proyecto, de propuesta, de objeto, armar una modelización 3D eh, para que ese objeto, proyecto, lo que aquí estoy queriendo representar, se pueda entender de una forma más volumétrica y uno pueda comprender o las piezas o los aspectos o los espacios, porque hay distintos tipos de maquetas que vamos a ir viendo. Eh, pero más que nada lo que nos permite es eso, mantener de forma proporcionada algo que tiene una escala por ahí muy grande, llevarlo a una escala chica para poder tener una mejor comprensión de ese objeto o de ese espacio o de ese proyecto, o al revés, si es algo muy chico, llevarlo a una escala más grande precisamente para poder descomponerlo de mejor forma y ver bien cuáles son todos los distintos componentes para poder comprender mejor cómo es esa pieza o ese proyecto. Entonces siempre lo que tenemos que ver es eso, que es una reducción o un aumento proporcional de lo que estoy queriendo representar en 3 dimensiones. Tenemos distintos tipos de maqueterías, tenemos lo que sería la maqueta física, que eso sí se refiere a maquetas que ya son directamente manipuladas, cortadas y que están, digamos, con materiales que nosotros podemos manejar, como cartón, papel, metal, plástico. Hay un montón de elementos que intervienen dependiendo de lo que cada uno quiere representar y de los objetos que tenga mi maqueta a representar. Y después tenemos lo que son maquetas virtuales, que las maquetas virtuales son maquetas que se hacen con modelados con distintos software, con distintos programas, que nos permiten hacer todo esto que podemos hacer de forma manual, hacerlo directamente en la computadora. Entonces, por ahí podemos tener este mismo resultado y por ahí este mismo tipo de análisis a través de distintos programas que se usan para hacer lo que se llama renders, que son estas maquetizaciones virtuales, digamos. Dentro de los criterios básicos para la construcción de una maqueta, que es un poco, ahora tomamos un poco todo lo que venimos viendo, o sea, nosotros le veníamos explicando a través de lo que es el sistema Monge, cómo se representa una planta, las vistas, los cortes, toda esa documentación 2D que le decimos nosotros, de cómo se descompone un proyecto o una pieza, cómo se descomponen todas sus partes, qué medidas tienen, cómo se relacionan unas con otras, de repente lo que es la planta y sus 4 vistas, y si pueden haber cortes o detalles constructivos, todo lo que ya vinimos viendo acerca de esa representación en 2 dimensiones. Entonces, esta es muy importante contar con esta documentación al momento de armar una maqueta. Precisamente el poder entender o el poder leer este tipo de planos y este tipo de documentación lo que nos va a permitir es poder llegar a un buen resultado de maqueta. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para realizarla y poder levantarla y poder armarla con las proporciones que necesitamos y las medidas que necesitamos, tenemos que tener por lo menos la planta,
todas las elevaciones o vistas, las 4, o las que sean las 4 que correspondan, y al menos 2 cortes de lo que sería ese objeto para poder interpretar cómo es por dentro, porque nosotros vamos a representar eso en forma de 3 dimensiones. Entonces necesitamos saber cuáles son los espesores, cuáles son las alturas, cómo está compuesto ese objeto, y ya vimos que a través de los planos en 2 dimensiones del sistema Monge nos permite tener una noción de cómo están ubicadas esas piezas y cómo se conforma el objeto o proyecto en sí. Entonces sabemos que es clave comprender este tipo de documentación. Después tenemos el siguiente paso importante, una vez que ya tenemos toda esa documentación y decimos, bueno, ya tengo la planta, las 4 vistas, 2 cortes, genial, voy a hacer mi maqueta respecto de estos objetos o proyectos. Entonces, lo que sigue es imprimir esos planos o esa documentación a escala y tener bien en claro cómo va a ser de qué tamaño va a ser ese objeto, qué escala lo voy a representar con respecto a los planos, elegir esa escala y bueno, tener esos documentos impresos para poder armar ese modelo. Entonces es muy importante también esto, tener conciencia de la escala, de la planimetría en 2 dimensiones, a qué escala voy a llevar mi objeto y tener toda esa documentación impresa para uno después poder ir armando cada una de las piezas, como por ejemplo en este caso que estamos usando en las imágenes, lo que son modelos. Es un modelado que va a ser de algo de 2 dimensiones impreso y va a estar llevado a 3 dimensiones. Entonces tenemos que tener bien en cuenta cómo vamos a contar con esa documentación en 2 dimensiones, de plantas, vistas y cortes. Y después tenemos los tipos de maquetería según la escala. O sea, las maquetas se dividen también de acuerdo a qué escala vamos a trabajar. Una escala arquitectónica son escalas más grandes, son escalas que ya tienen un entorno donde el objeto que vamos, o proyecto que vamos, en este caso sería más bien un proyecto que vamos a representar, tiene muchos componentes, muchas piezas, mucha información, y generalmente esa es escala más grande porque son objetos grandes, o sea que, por ejemplo, un terreno que tiene, no sé, 20 metros por 50 metros, imagínense dibujar todo eso, o sea, es imposible en un papel, por eso se cambia a una escala más grande donde se reduce ese tamaño de, si yo tengo, por ejemplo, y lo paso a 1 en 100, serían 80 haces los cálculos de las medidas y podés reducir ese espacio de acuerdo a la escala que te convenga para representarlo sobre la hoja o el tamaño de soporte que te convenga. Entonces, estamos dentro de lo que son las escalas, la arquitectónica, la de objeto mobiliario, que esto ya hablamos más de lo que sería, por ejemplo, una mesa, una silla, una mesita ratona, como es el caso de la imagen, donde uno ya tiene unas dimensiones muchísimo más manejables y que tienen también otro tipo de escala de representación, y lo que es la maquetería de detalle, donde uno ya puede mostrar partes o piezas de un detalle constructivo y donde la escala también puede jugar un valor determinado para que a nosotros nos permita ver ese detalle de la mejor forma posible. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de lo que es una maquetería del tipo arquitectónico. Entonces es o sea, de cómo se ven esos y se entienden esos proyectos en 2 dimensiones, o sea, las paredes, las puertas, las ventanas, el techo, dónde está ubicado cada una de esas cosas. Nosotros tenemos la documentación en 2 dimensiones de todo eso. Entonces podemos empezar a levantar cada uno de esos objetos en 3 dimensiones de acuerdo a cómo se arma ese conjunto arquitectónico, como puede ser, por ejemplo, una casa. Y acá tenemos la información básica como para realizar una maqueta de un proyecto que yo ya lo tengo definido en los planos. Necesito la planta, que sirve para saber qué dimensiones va a tener esa maqueta. O sea, yo teniendo la planta y sé que, por ejemplo, la casa tiene 70 metros cuadrados y para que me quede de una escala determinada, bueno, yo a partir de las medidas de la realidad de esa casa,
voy a pensar en qué escala lo voy a maquetear para saber a qué medida me va a quedar, de qué tamaño me va a quedar esta maqueta. Entonces, eh, por eso es importante también tener las medidas para realizar exactamente en maqueta, en 3 dimensiones, cómo es esa casa, las medidas generales para saber qué tamaño voy a tener que hacer esa maqueta, me va a servir para también saber dónde está implantada esa casa para también materializar el contorno, el contexto de esa vivienda o de esa arquitectura, las vistas para saber las alturas eh, de ese plano, de esa planta, y un corte para saber cómo está conformada, o sea, por dentro o qué espesores tienen las paredes, los cerramientos, las losas, eh, toda esa información se complementa y se une para formar el objeto en 3 dimensiones. Las escalas más usuales para hacer una maqueta arquitectónica, como decía Lu hace un ratito, eh, son escalas apropiadas para la escala del objeto que voy a materializar, que es una casa, que es una vivienda, no es una silla, es una vivienda, es una escala mayor. Entonces, lo que yo voy a tener que achicar es mayor. Entonces se usan escalas, uno en 100, uno en 200, uno en 500, es decir, 100, 200 o 500 veces más chica que la realidad. Es decir, uso una escala que achica un montón, porque lo que yo voy a materializar tiene una escala muy grande, es decir, es muy grande. Entonces, como es un objeto tan grande, lo que yo voy a achicar es un montón. Entonces se usan escalas con números grandes, es decir, 100, 200, 500, 750, y lo que yo voy a representar en este tipo de maquetas son los elementos estructurales, es decir, las columnas, las vigas, las espacialidades, porque para eso me sirve una maqueta, para ver lo que es el 3D de esa vivienda, que no lo puedo ver bien en un plano, las materialidades, es decir, si va a ser de madera, de hormigón, de ladrillo, todo eso se ve reflejado en la maqueta. Y también voy a observar cómo es el terreno y los niveles que tiene ese terreno. Acá en esta foto se ve un ejemplo de que es un terreno bastante como montañoso o con un relieve importante. Entonces lo materializo también. ¿Por qué? Porque el terreno es importante a la hora de emplazar una vivienda o mostrar las características de cómo se ventila, cómo son los aventanamientos, bueno, de detalles que sirven a la hora de representar en una maqueta, que suma eh, y son cuestiones que en un plano no se aprecia de la misma manera como sí se aprecia en una maqueta. Y toda esa información adicional que tiene una maqueta y no la tiene un plano, está buenísimo que se materialice y se represente. Tenemos la otra escala de maquetas, que es maqueta de objetos o mobiliarios, que es una escala menor que la de una vivienda. Entonces lo que yo voy a achicar en mi maqueta es un poco menos. También necesitamos contar con la documentación técnica, es decir, la planta, las vistas, los cortes de ese objeto, para entender cómo son las dimensiones, las proporciones de cómo son las piezas, cómo es la construcción de ese objeto, las uniones, cada pieza cómo se une con la otra, cómo se encastra, si hay encastres, si no hay encastres, todo eso lo veo gracias a un corte. También voy a ver los materiales, los colores, las texturas, todo eso se va a ver en lo que es la maqueta. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de un mobiliario hecho en cartón, con cartón plegado, que gracias a la maqueta yo puedo ver cómo se construye ese mobiliario. Y haciendo la maqueta, también comprendo, al hacer la maqueta, al realizar la maqueta, me ayuda a comprender cómo es la construcción de ese objeto. Porque yo en un plano simplemente lo dibujo, no lo construyo. En cambio, con la maqueta, yo lo estoy construyendo. A menor escala, pero lo estoy construyendo. Entonces, la maqueta también es una herramienta
en la maqueta de objetos es una herramienta que me ayuda a comprender la construcción de ese objeto. Las escalas más usuales son 1 en 20, 1 en 10, 1 en 5, es decir, 20, 10 o 5 veces más chico que las medidas de ese objeto real. Voy a representar la materialidad de ese objeto, voy a ver cómo son los encastres, las uniones, los distintos elementos que conforman ese objeto, los espesores, eh, la, los uniones y cómo se arma ese objeto, como lo que les decía recién. Yo en el proceso de realizar la maqueta voy a comprender cómo realmente se construye ese objeto. Y después tenemos la escala de detalles, que es decir, es una escala eh, mucho mayor en cuanto a lo que yo voy a observar. Yo voy a ampliar o voy a hacer una escala muy similar a la real para comprender el detalle de un objeto o de una arquitectura o de un elemento constructivo. Entonces voy a hacer una maqueta que me muestre el detalle, es decir, los elementos y los espesores muy similares a la dimensión real para ayudarme a comprender cómo se arma o se construye ese objeto, que en general son maquetas en corte, así como nosotros hicimos el corte del cubo para ver cómo está conformado por dentro. Una maqueta de un detalle es similar. Yo hago un corte de un elemento y materializo lo que hay por dentro para que se comprenda cómo se construye, cómo está construido ese elemento. Las escalas más usuales son 1 en 5 o 1 en 2, o también se suele agrandar si es un objeto que en la realidad es medio chico y yo lo que quiero es agrandarlo para que se vea bien cómo es por dentro, lo hago una escala de ampliación, que es, por ejemplo, no sé, un interior de una máquina o de un objeto que yo quiero ver por dentro cómo está construido. Entonces hago una maqueta que es un poco, que tiene unas medidas mayores que la realidad. O hago una maqueta reducida de lo que es la dimensión real, pero no tan reducida, cosa de que el detalle lo pueda ver fácilmente. Después tenemos lo que son los tipos de maquetas, pero eh, una vez ya más o menos definida la escala, se supone que ya para esta altura ya tenemos definida la escala de nuestra maqueta, si va a ser un proyecto arquitectónico, si va a ser un objeto, si va a ser un mobiliario, qué es lo que voy a realizar. Una vez que más o menos ya tenemos elegida la escala, tenemos distintos tipos de maquetas de acuerdo a para qué voy a hacer yo esa maqueta, qué es lo que quiero mostrar con esa maqueta y para qué me va a servir la maqueta. Entonces, dentro de lo que es el desarrollo de un proyecto, puedes tener una maqueta de estudio de conceptos, que es como la que veníamos haciendo nosotros, donde está hecha con materiales sencillos, que es más como para intervenirla y estudiarla, o sea que no hay mucho problema si no está bien pegado o si los volúmenes no tienen exactamente la terminación perfecta, pero sí que nos sirve para comprender, por ejemplo, cómo es un corte, cómo es una vista, cómo es la volumetría general de ese objeto sin materializar nada, sin decir qué es cada cosa, sino simplemente estamos analizando el conjunto de los volúmenes. Entonces, como vemos en lo que sería el ejemplo de maqueta de estudio o de concepto, podemos ver ahí que no sabemos qué son esas piezas, no sabemos si son techos, si son paredes, si son qué es exactamente, pero sí podemos entender que son esos volúmenes consecutivos que están dispuestos sobre ese terreno de una forma particular y que tienen una forma determinada. Claro, Entendemos que esos son los objetos a representar sin que tenga mucha especificación de cómo está armado ni qué materiales va a llevar. Simplemente es una maqueta de estudio, estamos viendo cómo son los volúmenes. claro. Para acotar algo a lo que estás diciendo, eh, ahí yo estoy usando la maqueta para un fin distinto que vinimos explicando hasta recién. Yo estábamos explicando de cómo realizar una maqueta con toda la documentación ya definida y para materializarla en 3 dimensiones.
En una maqueta que es de estudio o conceptual, lo que estamos haciendo es usar la maqueta como una herramienta para definir después los planos. Es decir, yo primero juego con los materiales en 3 dimensiones para definir ese objeto y una vez que tengo un poco definido cómo quiero que sea, hago los planos. Y una vez que hago los planos, ahí sí paso a una maqueta más de anteproyecto o una maqueta más definida. Es decir, la maqueta también se puede usar para ayudarme a definir lo que es una documentación. No siempre una maqueta sirve para materializar un proyecto ya definido. La maqueta también sirve para, como una herramienta para definir cómo yo quiero que sea ese objeto. Es un ida y vuelta con el Monge o con los planos que estoy haciendo. Exactamente. Digamos, una maqueta de estudio generalmente inicia sin ningún tipo de plano o de dibujo técnico al respecto, sino que es, como dice Ani, un primer concepto que nos va a llevar a desarrollar ese primer plano o concepto que ya vendría de la mano del anteproyecto. El anteproyecto ya vemos que ese volumen que teníamos, si bien todavía no tiene bien identificados absolutamente todos los materiales, pero ya podemos entender que hay ciertas partes que van a ser columnas, hay ciertas partes que va a ser techo, hay ciertas partes que van a representar distintos objetos dentro de mi maqueta, con ya una entidad, o sea, ya otorgándoles una función, otorgándoles una materialidad particular. Eso sería lo de anteproyecto, donde todavía sigue en proceso. El anteproyecto sigue en proceso. Sigue en proceso de cambio, sigue en proceso de ajustes de documentación, sigue en proceso de trabajo. Y la maqueta de proyecto definitivo o de proyecto final es cuando ya mostramos absolutamente todos los detalles y todo lo que queremos que se vea dentro de esa maqueta. O sea, ella es con una representación mucho más final de lo que sería nuestro objeto. Entonces ahora vamos a repasar un poquito. Maqueta de concepto, entonces es un primer concepto del proyecto que es en 3 dimensiones y está puesta por piezas estructurantes únicamente, no tiene detalles y no tiene materiales definitivos, es simplemente la estructura o lo general. Es lo que me va a permitir, también imagínense, si yo hago de una maqueta de estudio de concepto y le pongo todo el detalle y después resulta que veo que hay algo que estaba mal, que tendría que haberlo modificado, para eso son las maquetas de estudio. Son para poder que sean maleables, digamos, que uno pueda ponerle, agregarle, sacarle piezas y ir perfeccionando y mejorando ese concepto que quiero para mi anteproyecto. Dentro de lo que es la de anteproyecto, bueno, ya dijimos que es un prototipo más cercano a lo que va a ser mi objeto final, ya tiene más detalles, tiene más definiciones, sigue en proceso, pero ya tenemos casi logrado el objeto final. Se profundizó más el diseño y se comienzan a ver ya entonces a definir dentro de lo que es ese prototipo, que ya pasó a ser un anteproyecto, definir bien qué material va a ir en cada sector y cómo se va a ir terminando de armar lo que va a ser el final de todo este proceso, que es la maqueta de proyecto propiamente dicha. Y la maqueta de proyecto, acá sí, ya acá hablamos de definiciones, de detalles, ya es el proyecto cerrado para mostrárselo a alguien y decirle cuál es tu idea, y es como una forma de que se pueda entender en el conjunto completo cómo todas esas piezas están dispuestas, qué materialidades tienen, qué usos van a tener, porque muchas veces dentro de las maquetas también se puede representar, como por ejemplo vemos en la derecha, que ya todos esos aterrazados, con ese césped, con esa vegetación, ya se sabe que eso va a ser un lugar verde, que va a tener un uso de vivienda, que van a haber vehículos de carga y descarga. O sea, esa maqueta ya te empieza a dar un montón de información acerca de cómo va a funcionar también ese nuevo proyecto. Y ya es una forma definitiva de mostrar el proyecto. Dentro de lo que son los materiales de la maquetería, tenemos que tener que así como dijimos que tenemos maquetas de anteproyecto, proyecto final y todo, también una vez que seleccionamos qué tipo de maqueta vamos a hacer, si va a ser de concepto, de anteproyecto o de proyecto, también va de la mano qué materiales vamos a usar.
porque para una maqueta de concepto, como dijimos, no vamos a gastar absolutamente todos nuestros recursos, ni vamos a mostrar todo definitivamente, porque es una maqueta que precisamente está en elaboración, o sea, va a sufrir modificaciones y va a sufrir cambios. Entonces, para los que son maquetas de concepto, se suelen utilizar materiales simples como cartón, tergopol, cosas que uno pueda modificar y, digamos, moldear de una forma más sencilla y que no lleve tanto detalle. Y ya lo que son las maquetas de proyecto final, estas sí ya llevan lo que sería los materiales y los detalles constructivos exactos de cómo va a quedar nuestro proyecto, y ahí sí uno le pone todos los materiales finales, como ser acetato para el vidrio, madera, ya vamos a ir viendo un poquito cada material que emula, porque también lo que tenemos que ver dentro de nuestra maqueta de proyecto es qué es lo que nosotros queremos mostrar, qué es lo que queremos comunicar de ese proyecto, qué es lo que nosotros vemos más importante. Entonces ahí podemos elegir qué materiales son los más adecuados para cada una de las interpretaciones de nuestro proyecto. Entonces tratemos de ver eso. Maqueta de anteproyecto, materiales simples, cartón corrugado, cartón gris, lo que usamos siempre, y maqueta de proyecto final, esa ya lleva materiales más refinados y que muestren realmente los elementos dentro del proyecto. Dentro de los materiales para maquetería tenemos muchos tipos de materiales distintos. Uno de los más utilizados es la madera, precisamente porque tanto en la construcción arquitectónica como en la construcción de objetos, la madera es súper importante, es un elemento que usamos muchísimo en la construcción, en techos, en columnas, en mobiliario, en un montón de proyectos y de objetos. Entonces tenemos distintos tipos de materiales. Uno sería la madera, otro sería el cartón, que también es muy utilizado porque representa más que nada paredes, o sea, formas estructurales dentro de lo que es la construcción de maquetería, y las varillas de madera que también simulan este tipo de objetos que pueden ser tanto construcciones. Sí, son objetos lineales, Exacto, representa objetos lineales más allá de qué materialidad sea. Por ejemplo, en una maqueta de anteproyecto yo puedo usar una varilla de madera, pero me representa un perfil de hierro. exacto, Lo que representa es la linealidad de ese elemento, no el material, porque yo estoy haciendo una maqueta, no final, final, sino una maqueta de anteproyecto o de estudio, y lo que me importa más es la forma y las dimensiones y qué tipo de elementos estoy usando para hacer una estructura, que si es de madera o si es negro, o si es, eso ya es hilar más fino en el material, que lo voy a representar cuando tenga la maqueta definitiva. La varilla se usa más que nada para representar objetos lineales. Puede ser un perfil de hierro, puede ser un perfil de Durlock, puede ser un perfil de madera, puede ser, pero bueno, se interpreta que es un objeto lineal, es decir, largo y fino, con una sección fina en cuanto a su dimensión en longitud, digamos. y todo lo que es cartón, madera, vals y todo eso es lo que representa los planos. Claro, Generalmente representa los planos, igual que el acetato representa los planos de vidrio. O sea, claro, tenemos dos tipos de elementos, los planos y los lineales, dentro de claro, lo que van a componer nuestra maqueta. claro. Los planos son paredes, losas, son elementos superficiales. Después, dentro de los materiales, tenemos lo que serían más para revestimientos, o sea, que son aquellos materiales que más allá de mostrar que los planos y todo, lo que hacen es darle ya esa característica final a lo que yo quiero mostrar. Por ejemplo, puede revestirse las paredes con alguna cartulina blanca, entonces ya eso simula que yeso. Es como ya darle esa vuelta final a los materiales estructurales, les damos la vuelta final con los materiales que son de revestimiento, que pueden ser, por ejemplo, para representarte, no sé, tejas, ladrillos, mallas metálicas, es lo que nos termina dando como un efecto más de realidad a nuestra maqueta. Dentro de las maquetas de arquitectura suele utilizarse bastante poco el tema de los materiales de revestimiento, ya que generalmente lo que tratamos de usar de estructura tratamos de que quede de esa forma,
ya sea el cartón, o sea, que ya el elemento que elegimos ya sea el elemento casi definitivo, para no tener que estar agregándole todo este tipo de trabajo, que también, mientras más información ponemos, hay que ver cómo uno quiere mostrar esa maqueta, porque si nosotros ponemos mucha información dentro de lo que es la maqueta, también lo que nos pasa es que distraemos sobre qué es lo que realmente queremos mostrar. Es como en los dibujos técnicos. Si nosotros ponemos más información de la que se requiere, estamos distrayendo acerca de qué es lo que queremos mostrar. En la maquetería es lo mismo. Hay que ser concisos y ver qué es lo que queremos mostrar dentro de nuestro proyecto. Y dentro de los que son, ahora sí, los materiales, tenemos propiamente dicha la madera, que como veíamos se utiliza para columnas, para cerramientos, para planos estructurales, como pueden ser paredes, para marcar todo este varillado, que es un cerramiento como si fueran parasoles. Después tenemos que se pueden utilizar para lo que es escaleras, frentes, fachadas, para el piso. Eso también depende de qué es cómo uno quiere comunicar ese proyecto y qué material va a elegir para llevarlo a cabo. Lo que hay que entender básicamente es que es una herramienta de comunicación. Yo la maqueta la uso para comunicar cómo va a ser mi proyecto. O sea, cómo yo con una maqueta estoy construyendo a escala cómo va a ser exactamente ese objeto que no lo puedo construir a escala real por un tema de dimensiones y por un tema de, o sea, de recursos y un montón de cuestiones, para yo saber o para mostrarle a mi cliente o a quien sea cómo va a ser ese proyecto o ese objeto, lo materializo en escala lo más parecido a la realidad para que esa persona, ese cliente, entienda y comprenda el objeto sin necesidad de tener que comprender un plano, que es más complejo de entender, que un plano sirve más para lo que es la construcción de ese objeto y no tanto para, para mostrarlo o para venderlo, eh, que sí me sirve la maqueta. La maqueta la entiende todo el mundo porque es una representación real a escala de un objeto. Entonces, es una herramienta que yo tengo para mostrar y para comunicar a un cliente o a quien sea cómo es mi proyecto o cómo es mi objeto que, que quiero materializar. Entonces es una herramienta de comunicación. Lo que estamos explicando es qué tipos de materiales son más útiles o comunican mejor lo que yo quiero demostrar. Por ejemplo, el cartón gris se usa más para lo que es cemento o para lo que es un terreno. El cartón corrugado sirve para lo que es más madera o cerramiento de ladrillo. El cartón corrugado, micro corrugado para lo que es un techo de chapa o lo que es chapa. El passepartout, que es blanco y tiene una texturita, sirve para lo que es también eh, mampostería. eh, bueno, son como cómo colabora un material determinado para poder mostrar a escala lo más parecido a la realidad posible mi proyecto. El acetato, que es transparente, se usa para materializar a escala un vidrio o un cerramiento transparente, como se ve acá en las imágenes, ahora que se usa mucho la piel de vidrio o esos edificios que tienen paredes de vidrio, se materializa en una maqueta usando acetato o material similar, transparente, para comunicar más fielmente cómo va a ser ese edificio. Si yo le pongo un cartón gris, no se va a entender que es una fachada transparente. Se va a interpretar como que es una pared cerrada. Entonces, si yo le pongo un acetato, se comprende mejor que es una fachada transparente. Exactamente, lo que vemos en los materiales, bueno, en este caso, ponerle tenemos lo que serían los metales, para qué se pueden usar,
para emular superficies que sean metálicas o estructuras metálicas o para todo lo que es la parte interna de la construcción que lleva hierros o metales. Lo que vimos de toda esta clasificación de la cantidad de materiales que hay para la maquetería en sí y mismo en la vida real, más que nada es para que ustedes entiendan que hay distintos elementos que emulan, o sea, que simulan o que quieren parecerse a, entonces esos materiales los podemos usar en la maquetería y nos van a representar de mejor forma lo que queremos mostrar. Entonces, cada uno de estos tipos de materiales sirven para emular un material en la realidad, los que nos genera una maqueta de proyecto con más definición aún que la que ya teníamos. Como para ordenar un poco toda esta información, eh, vamos como a explicar paso a paso cómo se realiza una maqueta, qué criterios voy a priorizar, qué preguntas me voy a hacer para orientar mi materialización de proyecto. Entonces, primero debemos preguntarnos, ¿qué tipo de maqueta voy a realizar? Es decir, ¿va a ser de estudio? ¿Va a ser un anteproyecto? ¿Va a ser un proyecto final? Eso, esas preguntas me va a orientar y va a depender lo que elija para saber qué voy a mostrar. Si yo elijo que voy a hacer una maqueta de estudio, entonces a mí lo que me interesa es usar la maqueta más como una herramienta para generar un objeto, no para mostrar un objeto que ya lo tengo definido. Entonces voy a usar eh, materiales que no importa que no sean fieles a mi materialidad final, porque quizás todavía no sé de qué material va a ser ese objeto. Entonces voy a agarrar un cartón que es ideal para empezar a materializar algo, porque es fácil de manejar, es fácil de cortar, es fácil de pegar, entonces agarro un cartón y empiezo como a jugar o a empezar a crear un objeto en 3 dimensiones y según cómo vaya generándome ese objeto, voy a ir luego a los planos para definirlo más. Si yo elijo hacer un anteproyecto, entonces yo ya tengo unos planos, tengo una idea definida y lo que voy a hacer es hacer la maqueta para terminar de comprender cómo es ese objeto en 3 dimensiones, que con los planos es difícil a veces de comprender. Entonces yo hago la maqueta para terminar de definir algunas cuestiones que gracias a la maqueta puedo ver, porque puedo ver espacios, puedo ver 3 dimensiones, y después lo ajusto en los planos. Que quizás en los planos me lo comí o se me pasó, porque es difícil pensar en 3 dimensiones en, en un plano, por eso en una maqueta sí lo puedo ver. Entonces voy a usar materiales un poco más fieles al material que yo estoy pensando usar en la realidad, y voy a hacer una maqueta un poco más definida para terminar de ajustar mis planos. Y si quiero hacer un proyecto final, entonces voy a buscar los materiales más fieles a cómo tengo pensado realizar mi proyecto. Y acá hay ejemplos de lo que es una maqueta arquitectónica según sea de concepto, de anteproyecto o de proyecto final, en cuanto a lo que quiero mostrar. Como les decía, una maqueta de concepto puedo elegir un solo material que es cartón. Si es una maqueta de anteproyecto, bueno, puedo elegir algunos materiales más, puedo elegir un material que simule una transparencia, puedo elegir un material que simule una linealidad o un elemento superficial como un cartón o como una varilla. Y si es un proyecto final, bueno, puedo hacer o una maqueta virtual o puedo hacer una maqueta con materiales reales, pero muy parecidos, lo más parecidos que pueda a ese objeto real. Para lo que es un ejemplo de una maqueta de objetos, una maqueta de concepto es lo mismo. En una maqueta de concepto yo muestro volumetrías, eh, plegados, muestro como formas más como generales sin mucho detalle, porque todavía lo estoy cambiando ese objeto. Si yo elijo hacer una maqueta de un objeto de anteproyecto,
Entonces ahí yo ya puedo elegir un material que me sea fiel en escala, al espesor que voy a usar de material, según qué material veo, o sea, que se asimile bastante a lo que es mi material real. Van a estar las uniones bien definidas, o sea, y con esa maqueta lo más importante que voy a comprender es cómo se construye ese objeto a escala, o sea, cómo se construye en la realidad, pero a escala. Entonces, haciendo la maqueta, yo voy a poder construir ese objeto y me va a ayudar para cuando lo tenga que construir en escala real, ya habiendo pasado por la materialización de la maqueta, ya me va a ser más fácil a la hora de construirlo. Y la maqueta de proyecto final ya es más para mostrar cómo queda ese objeto, o para venderlo, o como para ya fiel a lo que es el objeto real. Después, como segundo paso, una vez que ya definí si va a ser una maqueta de concepto, de anteproyecto, etcétera, voy a definir la escala. Y eso va a depender de qué tamaño tenga mi, de qué tamaño sea mi objeto en la realidad y de qué materiales disponga. Entonces lo primero que hay que preguntarse es, ¿será suficientemente grande para que se aprecie lo que quiero mostrar? Es decir, si yo hago una silla en escala 1:2, capaz que con esa escala no me va a quedar bien visible lo que yo quiero mostrar. En cambio, si la hago en 1:10, sí. Entonces, para eso me sirve la escala. Y también anticiparme en la escala me va a servir para saber si cuento con el material suficiente para construirla. Es decir, una maqueta en 1:10 me va a llevar quizás más cartón que una maqueta en 1:2, porque una maqueta en 1:2 es más chiquita que la de 1:10. Entonces yo ya tengo que calcular con cuánto material dispongo para elegir la escala de esa maqueta. Acá les hacemos un repaso de lo que son las escalas usuales según qué tipo de objeto voy a materializar, si es una arquitectura, un mobiliario o un detalle. Entonces ahí podemos ver que las marquetas arquitectónicas son 1 en 100 veces, o sea, son 100 veces más chicas que las escalas de mobiliario son por ahí 20 veces más chico y lo que es una de detalle es 2 veces más chico, 5 veces más chico. Claro. Entonces es importante eso. Una vez que veamos qué es lo que tenemos que representar, ya sea para plano o sea para maquetería, porque es lo mismo, es una representación proporcional del objeto real. Entonces tenemos que ver qué escala nos conviene más dentro de estos parámetros. Y bueno, y como paso 3, la elección del material según lo que ya definimos anteriormente. Si era de estudio, anteproyecto, proyecto, la escala. Bueno, ahí elijo qué materiales voy a usar y voy a tener también en cuenta cómo se une ese material. Si yo elijo cartón, bueno, yo sé que lo puedo unir con cola o con algún pegamento común. Si yo uso telgopor, bueno, capaz que necesito un pegamento especial. O si uso alambre o varillas, quizás la unión es de otra manera. Según qué material use, voy a también eh, anticiparme a cómo voy a trabajar ese material o cómo lo voy a cortar. Si yo trabajo con cartulina, yo con una tijera, una simple tijera que tengo en casa, lo puedo utilizar. Si yo elijo un telgopor o una madera más dura, bueno, voy a necesitar un elemento para cortarlo más preciso, o un cúter u otro elemento. Entonces, también eso es a tener en cuenta a la hora de elegir un material, que es con lo que cuento, si voy a tener que comprar o no elementos para cortar o para fijar. Bueno, la idea es que puedan realizar una maqueta de una definición, de un anteproyecto, es decir, no perfectamente igual a cómo va a ser en la realidad, pero sí lo más parecida a la realidad que se pueda. Y para eso van a usar cartón, el cartón que consigan, corrugado o gris o fino, o también pueden usar madera balsa, lápiz escuadra y tijera o cúter, porque el cartón se puede cortar con alguno de esos dos elementos. La idea es que hagan una maqueta de la silla Petrel, que es una silla que se hace realmente en el polo, eh, perteneciente al taller de premoldeados. Bueno, la idea es que puedan materializarla en escala, eh, para comprender cómo se construye ese objeto en la realidad.
Y dentro de eso lo que van a tener que entregar es una fotografía de las plantillas, una fotografía del proceso y una fotografía del objeto terminado como maqueta. Acá nosotras les damos la escala que van a usar para que no tengan que andar pensando qué escala les conviene. Nosotras ya les definimos la escala, lo que ustedes tienen que hacer es pasar las medidas reales a escala, 1 en 10, y les damos la planta de las dos piezas que se hacen por separado en cartón y luego se unen. También les dejamos el espesor real que tiene la silla, que es 5 centímetros, eso también lo tienen que escalar. Todas las medidas las tienen que escalar a una escala 1 en 10. Y esta es la forma en que se construye la silla. Por eso es importante que hagan las dos piezas por separado en cartón o en madera, con las medidas que les damos, la hacen a escala y las unen de esta manera. Y así es como se construye este mobiliario real que se fabrica en el polo. Entonces con esto lo que vamos a ir haciendo es uniendo un poco todo esto que nosotros veníamos viendo de cómo interpretar planos en 2 dimensiones y cómo llevar algo de una cierta medida a una escala real para construirlo, vamos a hacer un poco el paso inverso, van a hacer ustedes primero el cambio de escala del objeto de medida en uno, van a hacer el cambio de escala a escala de maquetería, y van a representar el objeto en una maqueta, digamos, para poder comprender cuáles son las piezas, cómo son las piezas y cómo es que esas piezas se encastran. Y esto lo vamos a hacer con respecto a algo que estamos haciendo en el polo. O sea, un mobiliario que ustedes van a producir dentro del polo y que es parte de nuestra capacitación, es cómo llegar a armar este tipo de piezas. Entonces, este es el primer ejercicio, ya no trabajando con una maqueta de volúmenes que no son reales, o sea, de alguna maqueta de estudio como era esta, sino ya pasar a lo que es una maqueta real de un objeto real con medidas reales. Tal cual. Y es muy importante pasar por la maqueta antes de construir el objeto, porque tiene una inclinación, porque tiene encastre. Entonces, si yo no hago la maqueta y me mando directamente a hacer el molde en cemento, quizás fabrico mal la pieza porque no me queda con la inclinación de una silla y me queda una silla incómoda. Entonces, haciendo la maqueta, ese juego entre las dos piezas yo lo puedo ir modificando viendo la maqueta cómo me queda. Entonces, es muy importante pasar por este paso para luego fabricar la silla definitiva y luego, antes de eso, hacer la maqueta definitiva y después pasar por la construcción real de esa silla. O sea, Por en eso este caso, por ejemplo, lo que tenemos es que ya a nosotros nos llegaba este pedido, nos mandan los planos de la silla y yo no sé quién los hizo y quiero comprobar si este objeto está bien proporcionado o si lo que está por construirse es realmente lo que tenemos en los planos. Entonces, yo teniendo el plano, hago mi plantilla, hago mi construcción de maqueta y ahí reviso que realmente lo que está dicho en el plano sea correcto, esté bien y me permita construir esa silla. En este caso, que es un objeto, como puede ser una silla, una mesa, un banco, es como más fácil por ahí hacer una maqueta para corroborar que eso esté bien. Por ahí en una obra arquitectónica eso ya es un poco más complicado porque son muchas piezas y muchos factores, entonces es más difícil. Se hace también en ciertos proyectos y en ciertos casos especiales, pero está bueno que veamos esto de poder construir un objeto primeramente en lo que es una maqueta para poder entender si realmente va a funcionar en la realidad. claro. Ahí Jessica pregunta si se puede hacer en grupo. Lo Mirá, ideal es que no, Jessy, que cada uno haga su propio proceso y que cada uno haga su propia maqueta. claro, si viven juntos, conviven, bueno, pueden hacer el proceso de a dos, entre dos, y compartir ese proceso, es decir, hacerlo juntos. No es que uno lo hace y el otro no lo hace. Si lo hacen entre dos realmente y conviven, bueno, eso viene pasando y muchos vienen entregando así, y bueno, está bien. Pero lo ideal es que cada uno haga su silla para hacer este proceso tan importante de pasar
de un plano, de un dibujo, a una materialización en 3D para después construirlo a escala real. Exacto. Tengan en cuenta que las medidas que están representadas en el plano están en centímetros. ¿Sí? Acuérdense que lo van a hacer por 1 en 10, o sea que van a tener que dividir esa cantidad de centímetros 10 veces para saber cuánto va a ser la medida de ese banco final. Esa silla está, Damián, en el patiecito Sí, de atrás. ¿no la viste en el patio de atrás del polo? Se le dice tumbonas, porque son como más silla reposera que Claro, silla como para estar, es no, como más una reposera. Es armar las plantillas a escala, o sea, nosotros le pasamos la medida real del objeto en uno. O sea, esa medida en uno, ustedes la tienen que reducir 10 veces para arreglar, hacer su modelito de maqueta chica para poder ver cómo se construye ese objeto. Esa es la finalidad de esta. Solamente por esta vez tienen que hacer ese objeto de esa manera. mira, ahí hay un compañero que estuvo Que armando los estuvo armando moldes. los moldes. Genial, la tiene Qué re clara. bueno. Los moldes, digamos, como... Los moldes reales. Sí, él entonces ya sabe de lo que estamos hablando. Sí, Ajá. dice. Él ya sabe de lo que estamos hablando. Bueno, ahí tenemos uno que tiene una ventaja. Pero claro, la idea es, mira, él ya sabe cómo armarlo y ya entendió perfectamente seguramente el ejercicio porque ya sabe de lo que estamos hablando. La idea es esto, que si ustedes hacen el prototipo antes en cartón, cuando llegue el momento de construirlo en la realidad, van a poder ver realmente si es el objeto. Así que bueno, la idea es esa, la idea es que cada uno pueda a través de la interpretación del plano y de interpretar cómo reducir la escala para poder hacer una maqueta de un prototipo, o sea, lo que vamos a ver es analizar si con ese prototipo que tenemos podemos hacer nuestro objeto real, pero primero pasando por una maqueta de estudio donde reducimos los tamaños reales y vemos cómo son esas piezas en forma pequeña, pero vemos cómo son esas piezas y qué tipo de descastre llevan y cómo es que se arman y si realmente eso que tengo en un plano me sirve para armar. La escala es en 1 en 10, Damián. O sea que si vos tenés un valor en centímetros, tenés que reducirlo 10 veces para que te quede el tamaño de tu plantilla para hacer las piezas. O sea, como dijimos, si el espesor del respaldo, el ancho del respaldo es de 48 centímetros, si yo lo paso a escala 1 en 10, o sea, lo divido 10 veces, me queda de 4,8 centímetros. Vayan haciendo esa relación con cada una de las medidas que les dimos en las plantillas y ahí van a obtener las dimensiones finales del modelo. Claro, cada medida la tienen que dividir por 10, porque es una Exacto. escala 1 en 10. Así es como se hace el pasaje de escala de una medida real. Entonces nosotros Toman la medida real y la claro, dividen por el por- denominador de la escala. así como hicieron en su momento con el cubo, hicieron el cubito 1 en 5 y el otro 1 en 2, que dividieron las medidas por 5 y por 2. Bueno, Exacto. en este caso es 1 en 10. Es el mismo procedimiento, pero dividido por 10, porque es una escala diferente. O sea, es como si alguien viniera y le dijera a Hugo, Hugo, necesito que me hagas esta silla. Te llega No, esta es una silla y vos broma. decís, bueno, la paso a escala, veo mi modelo si funciona o no, listo. O sea, ustedes lo que van a hacer es construir el prototipo de silla para ver si esto que te trajo un cliente realmente se puede hacer o no. Yo como digo, la matemática es en todo trabajo, en todo. La matemática domina el mundo. ¿Terminó? Exactamente, Hugo. Ya terminamos, Tony. Ah, Chao, bueno. hasta luego, que tengan un buen día. Chau, Igualmente, abrazo. Susana. Gracias. Chao a todos. Chao, chao. Cuídense mucho.